traigo para esta tarde es unidad. Necesitamos unidad. Bendito Dios. Aleluya. He estado meditando mucho en este tema y es un tema muy lindo. Nos quedamos cortos. Me gustó esa alabanza que el hermano cantaba, decía: yo te anhelo, te necesito, te busco, y me pregunto qué tan cierto es en nosotros. Yo le digo al Señor: Señor, yo quiero amarte más. Siento que mi amor es muy poquito. Me siento que no es suficiente. Siento que Él merece más y le digo: Señor, enséñame a amarte. Y cantamos muy bien, ¿verdad? Las alabanzas son muy lindas, pero en veces, digo yo, en veces cantamos solo de nuestros labios. Pero Dios en verdad quiere el corazón de cada uno de nosotros. Así que preparen su corazón para lo que Dios les va a hablar en esta tarde, en este mensaje sencillo, la unidad. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Que el Señor sea tocando nuestros corazones, ayudándonos, cambiando nuestra manera de pensar, alineándonos a su palabra que es perfecta. Gracias, Jesús, por tu santa unción. Porque tenemos la unción del Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nos recuerda, Él nos enseña, Él nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos fortalece, Él nos lleva adelante. Bendito sea Dios, que Él prometió y Él cumple. Él dijo: nunca os dejaré solos. Y el Señor está con nosotros. Amén. Capítulo 2 del libro de Filipenses, ¿lo tienen? Amén. Bendito sea. Por tanto, dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cuántos tienen el mismo amor? Teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, en el mismo espíritu y en el mismo propósito. Eso quiere decir unánimes. Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Jesús. En la unidad. Bueno, en el Salmo 133, usted lo conoce muy bien. Dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite que es derramado sobre la cabeza de Aarón y desciende por sus barbas hasta los bordes de sus vestidos. Es como, dice, el rocío de Hermón que se desciende sobre los montes de Sión. Allí, dice, enviará Jehová su bendición. Amén. Qué glorioso salmo. Me gusta cuando lo canta en hebreo. Allí, dice, donde hay unidad, allí donde hay armonía, allí donde hay amor, allí donde habita los hermanos juntos en alegría, allí donde los hermanos juntos en armonía, en unidad están, allí, dice el Señor, enviaré bendición. Cuando nosotros andamos en unidad, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando estamos en unidad conforme a lo que Dios establece, conforme a lo que Dios prescribe en su palabra, cuando estamos en esa unidad, entonces vienen bendiciones sobre nosotros. Entonces recibimos toda clase de bendiciones. Bendiciones personales, bendiciones que dan vida, ¿verdad? Bendiciones en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, bendiciones en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos nosotros. Allí, dice, allí vas a recibir bendición. Allí va a enviar Jehová su bendición cuando estamos en unidad perfecta, conforme a la palabra de Dios. Hoy unidad es un tema muy hablado, ustedes saben, ¿no? Es un tema muy discutido. Hoy las naciones hablan acerca de unidad. Ustedes se dan cuenta como todas las naciones tienen diferencias, así como nosotros también, personal, tenemos diferencias los unos a los otros. Las naciones buscan por sus propios intereses, eso es natural. Pero cuando tienen un peligro en común, como que las naciones tienden a unirse, ¿verdad? Porque hay un peligro, hay algo en común que los une. Su unión no es perfecta, no es la unión que habla el Señor, ¿verdad? Pero hay unidad. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, esto que se está hablando hoy de los asteroides y el peligro que la Tierra tiene de ser golpeado por uno de esos asteroides. Y bueno, entonces están hablando acerca de cómo poder prevenir eso. Hay unidad en ese sentido.
Se habla también acerca de la unificación de las naciones. Tenemos las Naciones Unidas. Y se está hablando acerca de un gobierno mundial, un gobierno central que ya está en pie, ya está actuando, pero se está expandiendo. Y pronto también se va a hablar quizás de un líder mundial. Y se habla de la unificación de las religiones. Y esto es bien peligroso. Es una unidad, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Porque cualquier unidad en la cual Dios no es el centro de esa unidad, cualquier unidad en la cual Cristo no es el centro, esa unidad no va a permanecer, no va a prevalecer. Pero cuando la unidad está basada en la palabra de Dios y en lo que Dios determina, entonces eso sí va a permanecer. Entonces hoy se habla mucho acerca de la unidad en el vínculo de la paz para el mundo, para la paz mundial. Por supuesto, la paz que Cristo nos dio es diferente a la del mundo. De hecho, la paz de Jesucristo en veces nos pone en contienda directa con el mundo porque hay una oposición directa. Sin embargo, se habla de esta paz y parece bueno, parece noble. No toda la unidad es buena, aunque parece fuerte, pero no lo es porque Cristo no está en el centro. Entonces pareciera que va tomando auge, pareciera que va a tomar fuerza y lo va a hacer por un tiempo, pero como Cristo no es el centro de esa unidad, no va a permanecer. Entonces nosotros respetamos el hecho de que cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no es cierto? La gente cree lo que le da la gana, en verdad. Y nosotros no podemos hacer nada, por más que nosotros quisiéramos, no podemos cambiar a las personas. Ni a nosotros mismos podemos cambiar. El único que puede hacer la obra y que la está haciendo es el Espíritu de Dios. Él todavía redarguye de pecados, de justicia y de juicio. Él es el que está haciendo la obra. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni a nosotros mismos. Sin embargo, aceptamos el hecho de que las personas creen cualquier cosa. Dicen, todos los ríos van al mar. Y es cierto, todos los ríos van al mar, pero no todos los caminos llevan a Dios. Entonces podrá haber unidad en el vínculo de la paz y nosotros respetamos, pero nosotros no vamos a dejar de predicar nunca la verdad. Siempre vamos a proclamar que el único camino al Padre es Jesús. Jesucristo es la única forma, es la única manera, es el único nombre en el cual nosotros podemos tener salvación. Entonces podrá haber una unidad, podrán tomarse la mano y podrá verse muy hermoso, muy lindo, y qué bueno que haya armonía, qué bueno que haya paz. Pero nosotros no podemos dejar de declarar que Jesucristo es el único camino a Dios. Jesucristo es el único camino al Padre. Entonces la iglesia pelea en contra de la división. ¿Cuántos saben que la división viene del diablo? La iglesia pelea en contra de la división, y la división se da porque el enemigo toma ventaja de nuestras propias debilidades, de nuestras opiniones, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra religiosidad o de nuestras ambiciones. Porque hay mucha ambición muchas veces en el pueblo de Dios. Muchas veces queremos ser lo que Dios no quiere que seamos. Y cuando queremos ser lo que Dios no quiere que seamos, entramos en división, entramos en contienda, y el enemigo toma ventaja de eso. Entonces la iglesia pelea en contra de la división porque entendemos que la división viene del diablo, porque entendemos que donde hay unidad, ahí hay bendición. Y saben, hermanos, nosotros podemos ser pocos, pero si estamos en unidad, hermanos, Dios hace grandes cosas porque Dios quiere manifestar su poder, la vida de Dios a través de un pueblo unido. Bendito sea el Señor. Esto no es el pueblo unido jamás será vencido. De esa forma, no. El pueblo unido en el Espíritu de Dios, unidos en una fe, unidos en el señorío de Cristo, cuando Cristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Ahí lo recuerda, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de la unión que hay en el Espíritu de Dios, en la fe en Jesucristo, el hecho de que Cristo es el Señor de sus vidas, si es que en verdad Cristo es el Señor de sus vidas y de mi vida, si es que en verdad obedecemos, porque Él mismo dijo, ¿de qué sirve que me digan Señor, Señor, si no hacen lo que yo quiero? Entonces es bien fácil decir, Cristo es el Señor de mi vida, pero con nuestras acciones decimos lo diferente, y de Dios, como de Dios nadie se burla. A Dios nadie puede engañar, y Él conoce el corazón de uno. Por eso yo mismo digo, Señor, escudriñame a mí, porque yo me siento muy corto de tu amor. Yo me siento muy corto, yo quiero aprender a amarte más. Pero en la unidad es que está la victoria. En la unidad es que se glorifica el Señor conforme a la palabra de Dios. Así que peleamos contra la división, pero también peleamos contra la falsa unidad. Porque hay unidad en el mundo que no es unidad conforme a la voluntad de Dios. Entonces el mundo tiende a unirse cuando es en contra de Dios. Qué triste eso, qué tragedia.
Saben que el mundo se une en contra de Dios. Y esta no es la primera vez. De hecho, la división, ustedes saben de dónde viene. El mismo diablo en Ezequiel 28 dice que a causa de sus contrataciones fue expulsado del cielo. Y junto con él se trajo que a 1/3 de las estrellas del cielo. Él se asoció en contra de Dios, pero fue encontrado su iniquidad y fue expulsado, porque la división jamás va a prevalecer. Amén. Solo la unidad prevalece en Cristo Jesús. Amén. Tenemos también el ejemplo de Babel. ¿A cuántos han leído la historia de Babel? Qué tremenda esa historia. Cómo hay ahí riqueza, cómo hay ahí revelación. Dice que en ese tiempo en la tierra solo se hablaba un lenguaje y eran las mismas palabras. Y el hombre se dijo: hagamos ladrillos en lugar de piedras, tengamos asfalto en lugar de mezcla, y edifiquemos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un hombre, no vaya a ser que seamos dispersados. Qué tremendo. Yo digo, ¿hasta qué punto podemos entender eso? Nos muestra el deseo del hombre de querer obtener eternidad por sí mismo, por su propia justicia. Nos muestra el deseo del hombre de querer ser como Dios. El pecado que estaba en el jardín del Edén. Mas Dios descendió y vio que los hombres hablaban un solo lenguaje y que nada los iba a detener de lo que ellos habían pensado. Aún en la unidad impía hay poder, ¿se dan cuenta? Mas sin embargo descendió, dijo: confundamos sus lenguas para que no se entiendan los unos a los otros. Aleluya. Eso no fue más que por la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre, cuando se propone hacer algo, lo hace, pero para su destrucción, cuando no está Dios en el centro. Entonces Dios, en su misericordia, dijo: confundamos las lenguas, que no se entiendan los unos a otros, que sean dispersos. Porque el hombre, cuando se propone algo, lo que piensa lo logra, pero para su propia destrucción, no para su bien. Por eso el Señor actuó en su misericordia. Entonces se dan cuenta, hay unidades que no son unidades. Hay unidades que lo único que causan es destrucción. Pero cuando hay unidad verdadera, cuando estamos, Cristo es el centro de nuestra vida, entonces ahí hay bendición. Y nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Amén. Cristo tiene que ser el todo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestras actitudes. Debemos de anhelar eso, debemos de luchar por eso, debemos de pelear por la unidad perfecta que hay en Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Y por qué piensan cosas vanas entre ellos? ¿Por qué se levantaron los reyes y los príncipes en contra de Jehová y en contra de su ungido? Dijeron ellos: cortaremos sus ligaduras, echaremos las cuerdas sobre nosotros. Mas el Altísimo se ríe de ellos, mas el Altísimo se burla de ellos, y su ira y su furor viene a ser depositada sobre ellos. En otras palabras, ¿verdad? Ustedes conocen el Salmo. ¿Saben por qué? Eso pasó en tiempos de Jesús. Se unieron en contra del ungido, pero está pasando hoy también. El mundo se confabula en contra de Dios. Quieren erradicar todo lo que se refiere a Dios. Quieren quitar el nombre de Jesucristo. Si usted dice que Cristo es el único camino, si usted dice que Cristo es la vida y la verdad, entonces dicen que usted es un radical, dicen que usted es un fundamentalista, dicen que usted es alguien que promueve el odio, que no puede, que no es capaz de buscar la paz en el mundo.